A continuación, nuevamente el doctor David Piura, quien nos hablará de vacíos en el tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, necesidades por cubrir. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por su amable invitación. Estaré hablando acerca de algunas brechas que están presentes en ERG y acidez. Desde la perspectiva del paciente, la ERG es una condición sintomática. Por lo tanto, una de las principales deficiencias es la falta de un control de síntomas predecible y adecuado. La regurgitación es un problema asociado con síntomas nocturnos y acidez resistente. Ahora, recordemos que hay dos componentes en la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Uno es un componente químico que depende del pH y que tratamos bastante bien con medicamentos supresores con ácido. Y luego está el componente mecánico, la regurgitación, que está relacionada con el volumen. Ahora ya vieron una parte de esta diapositiva antes, pero presten especial atención al alivio de la acidez y la regurgitación. La ganancia terapéutica para la regurgitación promedia alrededor del 17% en relación con el placebo y es mucho menos que el 40% que se observa con la ERG. Ahora, fue un estudio interesante, en realidad fue un ensayo de fase 3 con un candidato de PICAP. El PICAP fue descontinuado debido a su baja eficacia y también por problemas hepáticos. Pero, digamos, tenía un gran número de pacientes. Y en línea base, el 93% de estos pacientes presentaba regurgitación. Y esto fue igual, ya fuera que tuviera esofagitis erosiva o enfermedad de reflujo no erosiva. Y encontraron que si experimentaba regurgitación 4 o más días a la semana, tenía un gran impacto en la calidad de vida. Ahora, agruparon los datos con el candidato de PICAP y esomeprazol y fue el comparador y demostraron que tratar la regurgitación en un estudio particular, ya sea el sabor o el movimiento de la regurgitación, fue bastante eficaz, no se controló muy bien. Entonces, ¿qué pasa con los PICAP y la regurgitación? Desafortunadamente no tenemos datos de los PICAP actualmente aprobados. Todos los resultados realizados para su aprobación utilizan la acidez como punto final general. No analizan específicamente la regurgitación. Ahora probablemente hay datos porque la mayoría de estos estudios de PICAP se han realizado en Asia. Y la ERG en Asia es muy diferente a la ERG en Occidente. Los síntomas predominantes y más severos en pacientes asiáticos son, de hecho, la regurgitación y no la acidez. Así que creo que si volvieras y miraras esos grandes conjuntos de datos de los ensayos de PICAP, los analizarás específicamente para la regurgitación. Podrías encontrar algunas respuestas. Actualmente, realmente los únicos tratamientos que tenemos para la regurgitación refractaria incluyen la augmentación esofágica, magnética o la fundoplicatura. Este estudio mostró que la augmentación esofágica magnética del Linux era tan buena como un poco mejor. Ahora los síntomas nocturnos también son problemáticos. Para entender los síntomas nocturnos, realmente debes comprender la fisiología de la secreción ácida. Comencé a practicar hace muchos años, no teníamos forma de controlar la secreción ácida, pero no podíamos neutralizarla. Pero lo que hicimos fue estudiarla y sabíamos cuántas acidez producían diferentes grupos de personas. Y puedes ver ahí que la secreción ácida en pacientes con úlceras duodenales en comparación con pacientes normales a un nivel basal o después de una comida aumenta, pero está impulsada por la gastrina. La gastrina es la fuerza principal que impulsa la secreción ácida asociada a la comida. La razón por la que los pacientes con úlceras duodenales tenían más ácido después de una comida era por la infección por H. pylori y su efecto de somatostatina producida por la célula D. Ahora, la secreción ácida basal es muy baja, el volumen es aproximadamente 10 mililitros y tiene un pH muy alto, un ácido muy potente. La tasa de secreción es de aproximadamente 1 mililitro por minuto. Pero la secreción ácida estimulada por la gastrina puede aumentar de a 30
a veces a 40 o 50 miliequivalentes por hora, y el volumen es superior a 200 ml. Y la tasa de secreción es 4 veces mayor, 4 mililitros por minuto. Ahora, lo otro que necesitas entender son los cambios en la fisiología esofágica durante el sueño. Normalmente no salivamos cuando estamos durmiendo. Disminuimos la deglución durante el sueño, por lo que la saliva que producimos se entrega de manera deficiente y hay una falta de peristalsis primaria. Hay una disminución en la percepción de la acidez, hay una disminución en la presión del esfínter basal y del esfínter superior, y hay una pérdida del efecto gravitacional, y es por eso que sugerimos a nuestros pacientes que eviten dormir del lado derecho y eleven la cabeza de la cama. Ahora, hemos oído mucho sobre el breakthrough ácido nocturno y creo que estás familiarizado con ello. Es una caída en la acidez a medianoche a pesar de tomar inhibidores de la bomba de protones 2 veces al día, pero recuerda, esto es ácido basal, por lo que es un volumen muy bajo con un pH alto. Así que lo que sucede es que el ácido estimulado por la comida, esos 40-60 mil equivalentes por hora, probablemente es lo que impulsa los síntomas nocturnos. Dios no quiera, Dios no quería que te fueras a la cama secretando ácido a 300 mil equivalentes por hora, así que la mayoría de los pacientes que tienen problemas con el ácido nocturno están comiendo antes de irse a la cama. Y esto es problemático en los pacientes latinoamericanos donde los pacientes comen muy tarde en la noche. Así que ten en cuenta que estás tratando con volúmenes altos. También hay una correlación entre la secreción gástrica y la frecuencia de reflujo. El panel de la izquierda es un estudio antiguo. Muestra lo que sucede cuando comes una comida. Desde la línea base tienes, digamos, el volumen intragástrico, que como te dije es aproximadamente 10 ml. Pero eso puede aumentar a más de 200 ml en algunos pacientes. Si la tasa de secreción aumenta, el vaciamiento gástrico se incrementa, pero no puede mantenerse a ritmo de la tasa de secreción aumentada. Otro estudio antiguo mostró que si instilas ácido en el estómago de una persona, incluso si es voluntario, normal, que no tiene síntomas en absoluto, se alcanza un volumen en el que comienza a quejarse de reflujo. Y ese volumen clave es alrededor de 200 ml. Así que si estás en posición horizontal y tienes alrededor de 200 ml en tu estómago, incluso si no es propenso al reflujo, puedes experimentar síntomas nocturnos. Se ha demostrado que los inhibidores de la bomba de protones no solo disminuyen el volumen de secreción gástrica en pacientes con ERG, sino también en sujetos sanos. Puedes ver que este es un estudio de resonancia magnética que se realizó durante el monitoreo del pH y lo que mostró es que los IVP redujeron el volumen de secreción en aproximadamente un 50% después de una comida. No un 100%, pero alrededor de un 50%. Y por la noche probablemente sea ácido bajo que se encuentra en el bolsillo de ácido no tamponado es lo que resulta problemático para algunos pacientes. Se han utilizado medicamentos supresores de ácido para tratar el ácido nocturno y este es un metaanálisis o un análisis de todas las diversas estrategias que empleamos. Puedes ver que debido al modo de acción único, los PCAB o los PCAB, benipracina y tegopracina son significativamente superiores a todas las otras estrategias, ya sea dosis alta de IVP, doble dosis de IVP o la adición de una antagonista del receptor H2. Por lo que no sabemos es cómo los PCAB controlan realmente el volumen gástrico. Ahora, hay un estudio que realmente analizó los PCAB en la acidez nocturna. Este es un estudio de corta duración de 2 semanas con un número reducido de pacientes y puedes ver que cuando se administró tegopracina a estos pacientes que presentaban alteraciones del sueño o síntomas nocturnos frecuentes, proporcionó alivio y resolución completa de los síntomas en comparación con omeprazol y también actuó más rápido. Entonces, el otro enigma al que nos enfrentamos, la brecha, es la acidez refractaria. Hablamos un poco sobre eso antes. ¿Es realmente acidez refractaria o es reflujo refractario versus acidez refractaria? Puedes ver que hay síntomas persistentes en los pacientes. Estos son de ensayos controlados y aleatorizados por IVP. Ya sea que los pacientes tengan esofagitis erosiva
o NERD comprobado mediante monitoreo de pH. La respuesta completa es solo alrededor del 70%, así que tienes aproximadamente un 30% de pacientes con reflujo relacionado con ácido documentado que continúan teniendo síntomas. Cuando tienes un mal respondedor a un IVP, me gusta pensar que hay tres posibilidades. Si tiene una respuesta parcial, puede ser un problema con el paciente. Debes reevaluar cuáles son los síntomas y cuándo ocurren. ¿Es acidez química o es regurgitación mecánica? Necesitas confirmar que están tomando su IVP y si es lo que estás utilizando de manera adecuada en reacción con las comidas. Puede que necesites cambiar a una dosis vespertina para la cena o con los síntomas tardíos. Los pacientes pueden de hecho superar su IVP. Como te mencioné antes, pueden convertir su secreción ácida basal en secreción ácida estimulada por gastrina. Así que es muy importante que les digas que no coman refrigerios o no coman antes de irse a la cama. O puedes cambiar a un IVP de acción prolongada. O hoy en día con disponibilidad del PICA probablemente eso sería una opción. Entonces, ¿qué hacer si hay una respuesta inadecuada? ¿Has tenido una respuesta inadecuada? Bueno, eso puede ser un problema con el medicamento. Los medicamentos y los IVP se desgastan. Confirma que el paciente está tomando el IVP de manera adecuada. Considera una dosis 2 veces al día o cambiar a un IVP de acción prolongada y posiblemente un PICAP. Y recuerda que hay polimorfismos genéticos presentes que metabolizan los IVP muy rápidamente. No estoy mostrando los datos aquí, pero un estudio realizado en Bogotá, más del 80% de los pacientes eran metabolizadores rápidos o ultra rápidos del CYP2C19. Así que no hay respuesta a un IVP, probablemente sea un problema con el diagnóstico. Es menos probable que sea acidez refractaria. El ERG, la ERG refractaria, hemos oído, probablemente sea funcional. Es menos probable que responda a los PICAP y los síntomas son menos propensos a estar relacionados con ácido. Y ahí es donde realmente necesitas hacer pruebas formales, monitoreo de pH e impedancia. Sin terapia supresora de ácido también necesitas excluir otras causas y más comúnmente te quedarás con el diagnóstico de acidez funcional. Hay 3 estudios mostrados aquí. El estudio en la parte superior analiza pacientes que eran refractarios a los PICAP y o a un IVP y muestra que el diagnóstico más común resulta ser acidez funcional cuando se estudia seguido de hipersensibilidad al reflujo. En el segundo estudio, lo mismo. Lo más común será acidez funcional o hipersensibilidad. Pero el tercer estudio muestra que los PICAP son muy efectivos para controlar síntomas en la población de pacientes adecuada. Así que estos eran pacientes que inicialmente eran refractarios a los IVP que fueron cambiados a un PICAP y aquellos con esofagitis por reflujo respondieron mejor durante el seguimiento de 1 año en comparación con los pacientes no erosivos. Existen diversas guías o algoritmos, no voy a entrar en ellos por cuestiones de tiempo, pero solo quiero referirme a esta gestión terapéutica de la ERG refractaria. Esta fue una publicación en el American Journal of Gastroenterology que mostró opciones de manejo basadas en 5 criterios. Si el paciente tenía una exposición ácida normal o anormal, los síntomas de reflujo sí tenían una asociación positiva o negativa de síntomas de reflujo. El número de episodios de reflujo sí tenía una hernia hiatal y también si el síntoma predominante era acidez química o regurgitación mecánica. En resumen, hay brechas en el tratamiento actual de la ERG que incluyen regurgitación persistente, síntomas nocturnos y también síntomas refractarios a los IVP. Abordar factores relacionados con la fisiología de la secreción ácida y el uso de medicamentos de acción más prolongada y rápida, como los PICAP, y referir adecuadamente a los pacientes para cirugía puede ayudar a llenar esas brechas en el manejo del ERG. Muchas gracias. Gracias, doctor Piura. Gracias, de verdad, gracias.